Buenos días, vamos a comenzar nuestra reunión y me gustaría que me acompañaran a Mateo 28, por favor. Mateo capítulo 28. Bueno, no, ahorita ya va a pasar Vivi. Ok, Mateo 28, versículos 16 al 20, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero lo que dice el 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El 18, versículo 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué adoramos a Cristo? Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él merece toda honra y gloria. Bueno, hermanos, vamos a orar por este día. Gracias, Señor, por permitirnos estar el día de hoy aquí, permitir a mis hermanos que estén en esta reunión, los que faltan por llegar, sé que vendrán y estarán dispuestos con su corazón a alabar a Dios. Yo estoy muy agradecida por poder estar aquí con ustedes, y sé que algunos tal vez me conocen, tal vez no, pero agradezco por la vida de mi hijo, de mi hija, y espero que todo lo que yo le he pedido a Dios me lo conceda, así como ustedes tienen en su corazón algún pensamiento para Dios, sé que Él se los dará. Gracias, Señor. Amén. Pues vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta mañana. Pongamos nuestro corazón ante el Señor. Y les invito a que, si usted gusta, pueden levantar sus manos, darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por este día en el que podemos estar aquí. Podemos acercarnos, oh Dios, por el camino que abrió Jesucristo en aquella cruz hace más de 2000 años, Señor. Te pido, oh Dios, que tú nos ayudes en esta mañana, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos hable, que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios, y como dice también en ella, que discierne todos los pensamientos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón recto delante de ti, Señor. Limpia nuestras maldades, limpia todo lo malo que hayamos hecho, Señor, porque en esta mañana queremos ofrecerte a ti nuestra verdadera adoración. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar en esta mañana. Creador de vida y de luz, enciendes las estrellas y el sol, la inmensidad de la creación. Tu palabra la sostiene, Dios. Rompes el silencio con tu voz. Llamas a vivir lo que no es. Haces descender tu espíritu y la tierra vuelve a florecer. Una vez más digamos: creador de vida y de luz, enciendes las estrellas y el sol, la inmensidad de la creación. Tu palabra la sostiene, Dios. Rompes el silencio con tu voz. Llamas a vivir lo que no es. Haces descender tu espíritu
y la tierra vuelve a florecer. Cantamos, todo haces nuevo, otra vez. Todo es hecho nuevo, otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. De tinieblas luz resplandeció, tu imagen brilla en mi ser. Del quebranto gloria a ti sabrá, y todos podrán ver tu gran poder. Cantamos, todo haces nuevo, otra vez. Todo es hecho nuevo, otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos da vida. Te damos gloria y honra a ti, Señor, y cantamos, todo haces nuevo, otra vez. Todo es hecho nuevo, otra vez. Todo haces nuevo, otra vez. Todo es hecho nuevo, otra vez. Última vez que decimos, todo haces nuevo, otra vez. Somos hechos nuevos, otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Señor, tú eres digno, Señor. Nadie puede compararse a nuestro Dios. Y en Él confiamos, a Él le cantamos y a Él le servimos con todo nuestro corazón. En esta mañana vamos a decirle a nuestro Dios que Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. Y en su palabra siempre nos recuerda de la obra que hizo en aquella cruz, en donde tenemos ahora libertad y donde ya no, nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a nuestro Dios. Así es que cantémosle alegres en esta mañana.
delante de nuestro Dios. Sacrificio agradable queremos ser. Cantamos, hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Cantamos, fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Cantamos en obediencia, temor y gratitud. Nos rendimos ante aquel que nos llamó. Pueblo adquirido, a precio de sangre, para dar a conocer de su bondad. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Te serviremos a ti, Señor. Nada nos detendrá de servirte, de entregarte nuestra vida a ti. Vamos a cantar, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. A ti te serviremos, Señor, y por siempre adoraremos. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Te bendecimos a ti, Señor. Nadie es como tú.
Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Tú nunca nos has defraudado, Señor. Gracias por el camino que abrió Cristo en aquella cruz. Él es nuestro Mesías, el Mesías que esperábamos, en quien confiamos, en quien está puesta toda nuestra fe. Porque aunque se volvió pecado, no conoció el pecado y nunca cometió una falta. Sin embargo, entregó su vida por aquellos que sí lo hicimos. Y a Él adoramos en esta mañana. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús, Jesús el Mesías, sobre todo Él. Cantamos mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías. Cantamos, nombre. Cordero bendito, Emmanuel, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías,
sobre todo es. Cantamos por última vez, Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, sobre todo es. Nuestro Señor y Salvador sobre todo es. Y ninguno puede ser salvo fuera de Él. Él es el único camino hacia el Padre, el Cordero que se entregó por todos nosotros. Cordero y león, con poder y autoridad, en medio de la oscuridad triunfó. Cordero y león, como fuego descendió del cielo y con espada de su boca gobernó. Terrible poder, terrible poder, sublime amor. Cordero y león, Cordero y león. Cantamos fuerte con nuestras voces. Cordero, sacrificado en la cruz por amor. León resucitado, te has coronado y los cielos te cantan. Aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y león. Cantamos Cordero y león. Cordero y león, que sin palabra y por amor en una cruz su vida entregó. Cordero y león, con el sonido de su voz el cielo se estremece y el mar se abrió. Terrible poder, terrible poder, sublime amor. Cordero y león, Cordero y león. Cordero sacrificado en la cruz por amor.
resucitado, te has coronado y los cielos te cantan una vez más, Cordero, Cordero, sacrificado en la cruz por amor, León, resucitado, te has coronado y los cielos te cantan. Aleluya, 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 Cordero y León, aleluya, 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 Cordero y León. Digno eres tú, Señor. Podemos terminar este tiempo diciéndole al Señor: eres digno. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Por última vez digamos: digno, digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque eres digno. No hay nadie como tú. Y en esta mañana a ti te rendimos nuestra alabanza, nuestra adoración. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Rindamos honor a su nombre. Sean todos bienvenidos, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar en esta mañana. Hermanos, ¿me podrían acompañar a Mateo 4, por favor? Me dicen cuando lo tengan. ¿Ya? ¿Sí? Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas del día de hoy. Bueno, Señor, espero que de lo que mis hermanos puedan dar el día de hoy sea de su voluntad y no porque ellos los manden. Señor, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, sus trabajos donde quiera que vayan. Señor, guíalos en su camino y que regresen con bien a su casa, para que lo que puedan dar sea fruto para nuestro bien en nuestra iglesia, Señor. También para lo que se tiene que hacer,
danos en nuestro corazón para lo del terreno, Señor. Sé que tú estás obrando en nosotros y sé que tú nos darás fruto para poder conseguir lo que tienes. En el nombre del Señor Jesús, amén. Pueden pasar a dar sus ofrendas, hermanas. Damos paso a la palabra del día de hoy, a Yair. A la lectura. Hola, buenos días. ¿Me acompañan a Salmos 96, por favor? Dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque Jehová es grande y digno de suprema alabanza, temible y sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos y juzgará, y juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Damos paso a la enseñanza de hoy. Muy buenos días a todos. Pueden ir saliendo en esta ocasión solamente los jóvenes y adolescentes, ya saben, van a salir al salón que originalmente es de los niños, ahí les van a dar su enseñanza el día de hoy. Los niños hoy se van a quedar aquí. Solo les pido que me ayuden de todos modos con sus niños para que podamos todos pues estar concentrados en la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu amor y bondad, Señor, por toda tu misericordia, tu paciencia hacia nosotros, Señor. Pedimos en esta hora la intervención sobrenatural del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, pidiendo, Dios, que nos ayude a entender la palabra que Él inspiró, que Él le sopló de una manera sobrenatural a aquellos hombres, Señor, que fueron usados, Señor, para que nosotros podamos, oh Dios, tener en nuestras manos este libro en el que tú te quisiste revelar, en el que nos testifica de quién es Cristo. Y en esta hora pedimos la gracia, la habilidad, Señor, para poder, oh Dios, escudriñar tu palabra, Señor, que nuestras vidas sean, oh Dios, santificadas, sean enseñadas, oh Dios, y que, oh Dios, todo lo que podamos hacer, Señor, sea para el nombre y la gloria de Jesucristo, Señor. Pido la ayuda, oh Dios, la unción del Espíritu Santo que esté presente en mi vida, Señor, para poder exponer, oh Dios, tu palabra, que es santa, Señor, y es verdadera. Te honramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Solamente para recordarles, les invito a que sus teléfonos estén en modo vibrador o estén apagados para que no nos interrumpan durante el tiempo de la enseñanza. Pero también pues ayúdenme con los pequeñitos, por favor, para que podamos estar concentrados solamente en la palabra del Señor. Bueno, pues vamos a Juan capítulo 1. Hace una semana comenzamos el estudio de este evangelio.
Como les mencionábamos, durante varios meses estaremos centrados solamente en Jesucristo y en sus palabras, en sus dichos, básicamente. Todos sabemos, creo yo, que el Evangelio está centrado en Jesucristo. ¿Cuántos de aquí sabemos eso? Ajá. El Evangelio está centrado en Jesucristo. Nosotros muchas veces pensamos que el Evangelio, incluso lo que tiene que predicar la iglesia, está centrado en la necesidad de nosotros como creyentes. Pero déjenme decirles, hermanos, esto no es así. La predicación está centrada y debe estar centrada en la persona de Jesucristo, en Dios. Por supuesto que nosotros tenemos necesidades de diferente tipo, ajá, pero nuestra mayor necesidad es la espiritual. Entonces, y sobre todo este evangelio nos va a dar testimonio realmente de lo que ahorita les estaba yo diciendo. Entonces, por eso es por lo que nosotros tenemos que ir con calma considerando este evangelio, y de verdad que Dios nos ayude a entender este evangelio, porque les voy a decir algo, hermanos, y yo sé que de pronto resulta difícil ahorita con un calorcito, y de pronto estamos como que estáticos, de pronto a lo mejor como que sentimos que nuestros ojitos se nos van, ¿verdad? Se nos van hacia adentro, empezamos así como que a distraernos, o algunos tal vez se nos va a hacer un poco difícil. Déjeme le digo algo de una vez. Esta serie de enseñanzas basadas en el Evangelio de Juan son enseñanzas un poco más profundas y tienen la finalidad que todos, absolutamente todos, crezcamos en entendimiento bíblico sobre quién es Jesús. Y hace 8 días les mencionaba en la introducción, es de que precisamente nosotros tenemos que poner atención a este evangelio, porque es Jesús presentándose a sí mismo. Cuando Él dijo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, Él se está presentando a sí mismo. Y nosotros tenemos que poner toda nuestra atención a lo que el texto bíblico dice para poder entender realmente quién es Jesús. Y algunos de nosotros, la verdad es que ya llevamos varios años conociendo el evangelio, pero algunos, la verdad es de que queremos seguir consumiendo leche espiritual, y esto no puede ser posible, hermanos. Es necesario comenzar a digerir cosas más sólidas, porque eso es lo que nos va a dar un crecimiento espiritual. En lo natural siempre hago esta comparación. Cuando nace un bebé, usted no le puede dar un taco de barbacoa, ¿o sí? Le va a hacer daño. Usted le va a dar lechita, solamente se va a sostener, se va a alimentar a través de leche. Pero después de un tiempo, incluso cuando le empiezan a salir los dientitos al bebé, ya empieza a consumir otro tipo de alimentos, ¿cierto? Ya empieza a consumir papillas, que una frutita, y aunque, como decimos, ¿verdad? Ráyale la frutita, y así poco a poco va a ir, su estómago se va a acostumbrar a otro tipo de alimento, que eso le va a ayudar, ¿para qué? Para que crezca. Y con el tiempo, pues obviamente ya le va usted dando de pronto que sopa, que alguna otra cuestión. En lo espiritual es exactamente igual. Ya después de un tiempo, usted ya debió de haber tomado leche espiritual en algún tiempo, pero después de un tiempo es necesario tener otro tipo de alimento. Un alimento que realmente lo haga crecer. Entonces, de verdad, yo le voy a animar a que procuremos poner toda nuestra atención para sacar el mayor provecho a este evangelio. Sé que algunas cosas que vamos a enseñar durante estas semanas no va a ser fácil. Número 1, de explicar para nosotros, pero lo segundo, tal vez para usted de entender. Entonces, si usted se distrae, si usted está usted, ahora sí que como decimos, ¿no?, pajareando, si usted está dejando que el calorcito de pronto le gane, no va a aprovechar las enseñanzas. Entonces yo le sugiero 2 cosas incluso. Número 1, siempre de sábado para domingo procure dormir bien. ¿Para qué? Para que no le dé sueño en el tiempo de la enseñanza.
Entonces duerma bien. Es más, si ustedes de pronto, si alguien dice, híjole, a mí está duro el calor y aunque tenemos las puertas abiertas, si es necesario poner el ventilador para que circule un poco más de aire, créame que lo hacemos. Hubo alguien, por ejemplo, la semana pasada en la reunión de la tarde, que la verdad, hermanos, si ahorita se siente calor, la reunión de la tarde es mucho más calurosa. ¿Por qué? Porque le da todo el sol toda la tarde, y aquí cuando estamos en el tiempo de la reunión en la tarde, esto es un horno. Entonces, pero ¿sabe qué hizo una persona el domingo pasado? Prefirió estar parado prácticamente toda la reunión. ¿Para qué? Para que no se durmiera. Entonces, créame que es mejor que si ya usted ya siente que ya le están cantando, duérmete niño, duérmete ya, mejor levántese para que usted ponga atención. Entonces, sé que algunas enseñanzas, vuelvo a repetir, les va a parecer un poco difíciles de entender, y de verdad yo he pedido a Dios, danos gracia, sabiduría, para poder predicar con claridad, con sencillez, sin perder profundidad. Porque no se trata solamente de decir, yo creo que dice esto, o enseña esto. Hay cosas que incluso nos van a servir, hay pasajes que nos van a ayudar a entender mejor en realidad lo que creemos. O sea, tiene que ver con cuestiones doctrinales que son básicas y que honestamente, hermanos, lo debíamos de saber, porque la mayoría de nosotros ya llevamos mucho tiempo. Hay algunos que ciertamente llevan poco tiempo y por eso también necesitamos explicar una vez más ciertas cosas. Entonces, de hecho, hermanos, cuando nosotros vemos, y yo le animo a que usted lea en su casa el libro de Juan, este evangelio, para que poco a poco lo pueda entender mejor. Pero de hecho, cuando nosotros vemos este evangelio, lo que decía Jesús, muchas veces lo que dijo fue mal interpretado o fue mal entendido. Por ejemplo, ¿se acuerda usted que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos? ¿Y qué fue lo que entendió Nicodemo? Oye, entonces, ¿me tendría yo que meter otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús le tuvo que explicar con manzanitas, pero un poco más adelante de esa expresión, Jesús le dice algo a Nicodemo, siendo tú un líder en Israel y no entiendes esto. Porque hay cosas que con el tiempo nosotros, por ejemplo, que somos creyentes y que ya llevamos algún tiempo, ya lo debíamos de saber. Ahora, créame, no, esto que le estoy diciendo no es para decirles, voy a creer. No, es que vamos a ir de la mano, ¿ok? Pero por favor, le pido, así como nosotros hacemos un esfuerzo para prepararnos, para estudiar el tema, porque no se trata de decir, nada más no estudié el tema y que de pronto diga, ay Dios mío, tú dices en tu palabra, abre mi boca y yo la llenaré, y ya funciona así. No, el predicador no puede hacer eso. Tiene que estudiar el texto bíblico para ver realmente qué es lo que el Espíritu Santo quiso decir, quiso hablar. Entonces, por ejemplo, en una ocasión, dentro de eso que dijo Jesús, registrado aquí en este evangelio, en una ocasión hasta lo trataron de endemoniado. ¿Por qué? Por no entender sus palabras, por mal interpretar sus palabras. Entonces, le pido entonces de favor que pongamos toda nuestra atención. Entonces, algunas enseñanzas probablemente sean un poco largas, difíciles, pero créame que créame que lo estaremos tratando de la manera más simple, pero vuelvo a repetir, sin perder profundidad. ¿Por qué? Porque es necesario ir a un nivel mayor de entendimiento bíblico. ¿Ok? Vamos a Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hace 8 días les mencionaba que el primer versículo de Juan afirma algo. El verbo, o sea, la palabra griega que se traduce como verbo es la palabra logos, que significa palabra. O sea, en el inicio, y obviamente está dando testimonio Juan, número 1, de que Jesús es Dios, de que la palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne y es Dios. Pero aún más, si nosotros vemos y ponemos atención a ese primer versículo donde dice, en el principio era el verbo, establece claramente Juan la eternidad del verbo, o sea, la eternidad de la palabra de Dios. Y usted se acuerda que, por ejemplo, Jesús dijo que su palabra es eternamente y para siempre. O sea, esto es lo que testifica Juan de una manera clara. Antes de cualquier cosa creada, el verbo ya existía. O sea, la palabra ya existía. El Hijo de Dios ya existía, o sea, como divinidad, aunque, no sé si recuerda, que hace 8 días le decía yo, o sea, la segunda persona de la divinidad ya existía, aunque un tiempo, en el tiempo humano, Jesús no existió. No sé si me hago explicar, pero antes de cualquier cosa creada, el verbo ya existía. De hecho, la Biblia de las Américas dice, de una manera más sencilla, más clara, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. Ahora, es importante ver que este versículo dice era Dios. Ahora, entendamos, no es de que era y ahora ya no es. O sea, el entendimiento o lo que Juan está explicando siempre ha sido Dios, porque en el principio, ¿cuál es el principio? Nosotros no lo logramos entender, porque recordemos algo, Dios no está atrapado en tiempo y espacio. Y cuando habla en el principio es de que aún antes incluso de toda cosa creada, el verbo ya existía. Habla de la eternidad y dice que el verbo era Dios. Ahora, esto es importante, hermanos, que nosotros podamos entender a partir de este versículo que Jesús siempre ha existido, la segunda persona de la divinidad. Y de pronto, si a lo mejor en este término de Jesucristo, Jesús o el Hijo de Dios, de pronto decimos cosas que a usted a lo mejor le cueste un poco de trabajo, mire, poco a poco lo vamos a ir entendiendo mejor. Pero es importante entender que nosotros debemos o podemos defender la deidad de Jesús a partir de este versículo. ¿Sabe por qué? Porque en el caso de los testigos de Jehová, ellos en la Biblia que ellos editaron, en la Biblia que ellos, ¿cuántos de ustedes conocen que ellos tienen una Biblia? Y la versión que ellos usan es traducción del Nuevo Mundo. Y ellos en este versículo de Juan 1:1, al final, en la versión que casi todos nosotros usamos, dice, y el verbo era Dios. La versión de ellos dice, y el verbo era un Dios. Y eso ya le da otro sentido. Completamente otro sentido. Pero consultando un poco acerca de personas que se han dedicado a estudiar mucho más en el idioma original y todo esto, dicen que en realidad no hay manera de entender que el escrito se refiera, es más, no usa ese, no recuerdo cómo se le llama, pero algo indefinido como un Dios, sino simple y sencillamente habla de era Dios. O sea, ese es el sentido en el idioma original. Entonces, ellos han retorcido eso, ¿para qué? Para negar la deidad de Jesús. Y como les decía yo, esto es algo fundamental dentro de nuestra fe. Ahora,
dentro del plan eterno y perfecto de Dios, era necesario un Salvador para la humanidad. ¿Cuántos saben eso? Era necesario un Salvador para la humanidad. Ese Salvador, o como es llamado en el Antiguo Testamento, Mesías, venía para traer libertad, pero no una libertad del Imperio Romano como los judíos pensaban. ¿Se acuerdan que en ese entonces, históricamente, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano? Y entonces muchos de los judíos, muchos de ellos, pensaban que el Mesías que estaba profetizado desde años atrás, desde siglos atrás, ellos pensaban, el Mesías es el que nos va a venir a librar del yugo del Imperio Romano. Pero, ¿cuántos saben que Jesús es mucho mejor que un libertador terrenal? ¿Por qué? Porque Él ciertamente nos vino a librar de un imperio, pero ¿sabe de cuál? Del imperio de la muerte y del pecado. Lucas capítulo 19, versículo 10. Voy a usar varios pasajes bíblicos, pero Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, y aquí vamos a ver otra expresión, otro nombre que se le da a Jesús. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de nosotros tenemos que reconocer que estábamos perdidos? A veces decimos, yo me encontré a Jesús. No, Jesús no estaba perdido. El perdido y los perdidos éramos usted y yo. Él fue el que nos rescató. Él fue el que nos buscó y nos encontró. Y gracias a Dios por eso. Ahora, hace 8 días les mencionaba que nosotros tenemos que entender que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él fue plenamente Dios y plenamente hombre. Y hace 8 días les decía yo, por ejemplo, algunos pasajes, o leímos algunos pasajes, por ejemplo, en Juan 4, cuando dice que Jesús tuvo sed. ¿Se acuerda? Y tuvo el encuentro con la mujer samaritana. ¿De qué nos está dando testimonio ese pasaje? De la humanidad de Jesús, de la plena humanidad de Jesús. De pronto encontramos a Jesús durmiendo en la barca, ¿se acuerda? Y se está levantando una gran tempestad y los discípulos están todos ansiosos, todos espantados. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Durmiendo. ¿Por qué? Una vez más nos da testimonio de ¿qué? De la plena humanidad de Jesús. Algunos dicen que a partir de esos pasajes es de que dicen, entonces, si Jesús era Dios cuando estuvo aquí en la tierra, ¿por qué se cansaba? ¿Por qué tenía sed? ¿Por qué tenía necesidad de dormir? Porque simple y sencillamente no entienden que las dos cosas son ciertas. Él era humano, pero también Él era divino. Juan capítulo 2 nos dice que no había necesidad que nadie le diera testimonio de alguien. ¿Por qué? Porque Él conocía a las personas. Y el único que conoce absolutamente todo de todas las personas es Dios. Y eso nos está dando testimonio de ¿qué? De la plena divinidad de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesús vino en esas dos naturalezas. La divina y la humana. Ahora, tratemos de entender un poco esa naturaleza divina, porque el pasaje que hoy estamos considerando precisamente tiene la intención de que nosotros entendamos un poco más la divinidad de Jesús. El simple hecho que Juan hable de que el verbo, o sea, refiriéndose a Cristo, ya existía y estaba con Dios, nos hace entender que Cristo es Dios. ¿Sí o no? Que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo ser eterno, que no tiene principio ni tiene fin. ¿Quién es? Dios. Vamos a Salmos capítulo 90, versículo 2.
¿Alguien quiere que pongamos el ventilador? ¿O así están bien? ¿Así están bien? Bueno. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué? Tú eres Dios. Nos está hablando el salmista aquí. Antes de cualquier cosa creado, tú eres Dios. Tú ya existías. Y Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el pasaje nos está testificando una vez más de la preexistencia de Cristo, la segunda persona de la divinidad. Y meditemos en lo siguiente: si Jesús no fuera Dios, si Jesús realmente no estuvo aquí como Dios, no es Dios, no podría prometer vida eterna. Él es eterno y él puede prometer vida eterna. Y lo vemos en pasajes. Regresemos a Juan. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 28. Y mucho de lo que vamos a leer el día de hoy está basado solamente en Juan. Juan 10, 28. Dice así: y yo les doy vida eterna. Es más, desde el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie jamás las puede arrebatar de mi mano. Entonces vemos claramente cómo la Biblia testifica a través de diferentes pasajes la eternidad de Jesús, la preexistencia de Jesús, según Juan 1:1. La misión de Jesús al venir aquí a la tierra era hacer posible que los que creyeran en Él tuvieran vida eterna. Como ser eterno, Él es el único que puede prometer algo eterno, en este caso, vida eterna. Y el plan redentor de Dios, o sea, la humanidad necesitaba un Salvador, alguien que los redimiera, alguien que los comprara. Ese plan redentor de Dios ya había sido contemplado por Dios como ser eterno, de que Jesús iba a venir como un cordero de Dios para morir por los pecadores, o sea, para morir por todos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que Dios, antes de que creara cualquier cosa, antes de que creara el mundo angelical, antes de que existiera los cielos, la tierra, antes de que sucediera Génesis 1:1, Dios en la eternidad, en una eternidad, en un concepto que nosotros humanamente no podemos entender, Él decidió que Jesús, la segunda persona de la divinidad, viniera a ofrecer un sacrificio perfecto. Ahora, esto nos habla de sabiduría y de eternidad, ¿cierto? Pero desde antes de la creación, Dios ya había tomado esa decisión, salvar al hombre. Pero algunos podrían pensar, porque, ojo, vuelvo a repetir, en el plan eterno de Dios, antes de crear cualquier cosa, Dios
ya había decidido salvar al hombre. Eso para nosotros nos puede costar un poco de trabajo. ¿Cómo es de que no había sido creado nada y Dios ya había determinado que Jesús viniera a ofrecer su vida en la cruz del Calvario por nosotros? Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta trabajo asimilar este tipo de cosas que viene en la Escritura. Porque algunos podríamos pensar que cuando Adán y Eva pecaron, entonces Dios dijo, híjole, estos cabezones ya se equivocaron, ya comieron del árbol que les dije que no debían de comer. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no se quedó Dios ahí pensando, ya sé, voy a mandar a Jesús. Jesús, ¿quieres ir allá a dar tu vida? No, eso no pasó. En el plan eterno de Dios, dijo, yo voy a salvar al hombre. Todavía no había sido creado nada. Pero tengamos en cuenta algo. Y hermanos, de verdad, porque a veces nosotros pensamos que Dios está como que esperando a que suceda algo en la tierra para ver qué es lo que Él hace. O sea, a veces pensamos que Dios es como reaccionario. Pasa algo aquí en la tierra y entonces Dios se preocupa y dice, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? No, eso no sucede. Eso sucede en nuestra mente o en la mente de alguien o piensa alguien cuando no ha entendido esta parte de la Escritura. Le voy a decir algo que también puede ser algo que choque con nuestra mente, pero vuelvo a repetir, Dios no está esperando que suceda algo en la tierra para Él actuar. Es más, ni siquiera está esperando a que la iglesia ore y evangelice para cumplir sus propósitos y decretos. Les voy a volver a repetir esto. Dios no está esperando a que la iglesia ore y evangelice para cumplir sus propósitos y decretos. Dios no espera. Dios siempre ha tenido el control de todo y Dios lo sabe todo desde el principio. Hay en ocasiones que por una falta de entendimiento de esto y por pasajes, por ejemplo, donde nos ilustra que realmente Dios tiene un plan eterno y que se va a cumplir sí o sí. Porque incluso a veces nosotros como predicadores, por falta de entendimiento bíblico, decimos cosas como, por ejemplo, era muy común o es muy común de pronto que se da una enseñanza y de pronto cuando vemos a alguien alguien nuevo y que le decimos, recibe a Jesús, haz esta oración conmigo, y esa persona puede ser que sinceramente haya sentido un toque de Dios y hace una oración, y de pronto el predicador, ¿qué es lo que dice? Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Tu nombre, o sea, gracias a esa oración que hiciste ahorita, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Solo que ¿sabe qué? Eso es contrario a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Cuándo fueron escritos los nombres en el libro de la vida? Desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, cuando nosotros pensamos que si alguien se arrepiente y en ese momento Dios saca su libreta y dice, o su libro, voy a anotar el nombre de ese porque ya se arrepintió, ya hizo una oración. Eso no existe en la Biblia, eso no dice la Biblia. Solo que nosotros a veces por esa falta de entendimiento aseguramos cosas que ni nosotros entendemos. Ahora, vayamos al versículo 2, Juan capítulo 1, versículo 2. Dice, el verbo, al final del 1 dice, el verbo era Dios, o sea, el verbo era en el principio con Dios. Yo no sé si usted note, pero aquí hay una clara diferencia de personas. ¿Por qué? Porque dice el texto, léalo una vez más, era en el principio con Dios. ¿Hay una diferenciación de personas, sí o no? Está el verbo y está Dios.
¿Por qué es importante entender esto? Porque algunos, por ejemplo, no aceptan la doctrina de la Trinidad. Aseguran que más bien Dios a veces se presenta como Padre, otras veces se presenta como Hijo y otras veces se presenta como Espíritu Santo. Ahora, eso no es lo que enseña la Biblia. Y obviamente nos pasaríamos más tiempo explicando todo esto, pero le voy a decir algo. Muchos a lo largo de la historia han pensado que eso es cierto, o sea, que Dios se presenta de pronto como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. No, no es cierto. La doctrina de la Trinidad se entiende de una manera diferente. Cuando alguien dice que es Dios, pero a veces se presenta de una manera, a veces de otra, o a veces de otra, a eso históricamente la iglesia lo ha condenado y le ha llamado modalismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios de pronto se presenta de un modo y a veces de otro. Pero aquí claramente el versículo nos habla de dos personas diferentes, ¿sí o no? Porque o sea, el verbo en el principio, ¿qué? Estaba con Dios. Con Dios. El modalismo afirma que Dios es una persona y no tres personas. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que enseña la Biblia? Los que somos trinitarios, o sea, en el aspecto de creer en una Trinidad, entendemos que es un solo Dios en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí me voy explicando? Ok, ahora, esto es importante incluso cuando nosotros tenemos este entendimiento de que Dios es uno, ciertamente, pero son tres personas. No es tres dioses. O sea, el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, pero no son tres dioses. Es una sola persona, o mejor dicho, un solo Dios en tres personas. Y eso es importante entenderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Padre hace una función, el Hijo otra y el Espíritu Santo otra. Por ejemplo, en el plan redentor. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que hace el Padre según esto? Ha amado. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Jesús, la segunda persona. El Padre no murió en la cruz, ¿o sí? No. Y Juan también dice, por ejemplo, en ese aspecto, que el Espíritu Santo es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tampoco fue el que murió crucificado en la cruz. Se da cuenta cómo son tres personas en una. Un solo Dios. Eso es lo que enseña en realidad. Ahora, fíjense cómo este versículo 2, el texto dice que el verbo estaba con Dios o era con Dios. Porque si fuera una sola persona, como dice el modalismo, no podía estar consigo mismo. O sea, yo cuando estoy aquí, en este momento, si esto fuera solamente un cuarto aquí, lo de la plataforma, no puedo decir que estoy acompañado conmigo mismo. ¿O sí? No. Pero el texto lo que nos está diciendo, era en el principio con Dios. Hay una clara diferenciación de personas. Ahora, esta manera de pensar del modalismo o esta enseñanza equivocada, muchos la creen hasta el momento. Hay un movimiento dentro de las iglesias pentecostales que ellos se hacen llamar Iglesia Pentecostal unicitaria o unitaria, algunos le llaman de diferente manera.
ellos creen, y ese tipo de iglesias son conocidos como los solo Jesús. O sea, que ellos dicen, solo hay un Dios. O sea, solo de esa manera. Ahora, esa manera de pensar del modalismo, que vuelvo a repetir, no es bíblico, fue condenado en el año 325 en un concilio que se celebró, que es conocido como el concilio de Nicea. Nicea. Donde la iglesia tuvo que definir una postura clara en cuanto a la deidad de Cristo y la Trinidad. Ahora, ¿cuántos de ustedes fueron católicos? Católicos romanos, porque quiero también que entendamos algo. La palabra católico, ¿cuántos de ustedes saben cuál es el significado de la palabra católico? ¿No? Pues no que fueron católicos. ¿Nadie sabe en serio qué quiere decir la palabra católico? La palabra católico quiere decir universal. O sea, si alguien dijera, a un cristiano evangélico dijera, yo soy católico, no está diciendo una mentira, es católico porque es universal y el evangelio, o sea, es universal. Y entonces alguien dirá, ¿entonces somos también católicos? Bueno, en el sentido estricto del significado de esa palabra, sí lo somos. Lo que no somos es católicos romanos. Esto es diferente. Ahora, pero ¿cuántos de ustedes se aprendieron o escucharon el credo? El credo de los apóstoles normalmente se conoce. Ese credo precisamente fue el que sacaron en el año 325 en el concilio de Nicea, en el que, ¿qué era lo que decía? ¿Cuántos de ustedes más o menos se acuerdan de lo que dice el credo? Creo en un solo Dios. Y sigue diciendo algunas cosas. Creo en Jesucristo. ¿Y qué más? ¿Nunca fueron a clases de doctrina en el catolicismo romano? ¿Sí? ¿Tú sí te lo sabes vivir? ¿Cómo es? Engendrado, no creado. Ahora, no sé si entendamos ese término. O sea, fue engendrado en la humanidad, pero no por un ser humano, sino por alguien divino. Engendrado, pero no fue creado. Dios no lo creó. Él existió, ha existido y siempre existirá Jesús. ¿Sí lo entendemos o no? Bueno, ok. Entonces queda claro, versículo 2, hay una clara diferenciación entre el Padre y el Verbo, o sea, el Hijo de Dios. Versículo 3, o sea, estamos con el mismo texto aprendiendo algo sobre la divinidad de Jesús. Versículo 3, todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? El Verbo. Se está refiriendo a Jesús. Por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y una vez más esto nos confirma la plena divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único creador? Dios. Dios. Y este versículo nos vincula a Génesis 1:1. Todos nosotros conocemos, creo yo, Génesis 1:1. En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Está asegurando algo. El creador de todas las cosas es Dios. Y Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada. Y alguien dirá, bueno, entonces ¿quién creó? ¿Fue el Padre o fue el Hijo? ¿Qué dicen ustedes? El Padre. Pero ¿cómo creó? ¿Cómo creó todo?
Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El Padre dijo algo y se creó. Pero se acuerda que le dije al inicio que la palabra verbo es la palabra griega logos, que significa palabra. ¿Cómo es de que fue creado todo? Dios dijo algo y empezó la creación. ¿Por qué? Porque en ese momento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en realidad estaban creando todo. El poder creativo de Dios en ese momento empezó a crear. Vemos cómo es de que Jesús estaba ahí presente y creando juntamente con el Padre. Vamos a ver qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, y fíjense cómo Pablo dice de una manera clara, para nosotros los creyentes, sin embargo, solo hay ¿qué? Un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿No acaso se parece a lo que leemos en Juan 1:3? Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido creado es. Entonces, el Padre es la fuente, el Hijo es el agente de la creación. Vuelvo a repetir, el Padre es la fuente, de Él se origina todo, pero el Hijo es el agente, es el que se encarga de hacer absolutamente todo. ¿Se acuerdan que Génesis 1:3, qué es lo que dice? Y dijo Dios, ¿qué? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Entonces, ahora, alguien dirá, bueno, entonces solamente en la creación estaban el Padre y el Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo ahí? ¿Se acuerda que, por ejemplo, también en Génesis 1 encontramos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Entonces, ¿quién estaba presente ahí en la creación? O el tiempo de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 en 1. Porque lo que dice el pasaje que acabamos de leer, vuélvalo a leer si quiere, que es primera a los Corintios capítulo 8 versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. No son 3 dioses. Es un Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No los he perdido? Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y siempre operan juntos, pero con una función diferente. ¿Quiere ver que hay una función diferente? Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Y yo espero que usted vea una clara diferenciación de funciones, aunque es un solo Dios. ¿Lo tiene? Elegido según la presencia de Dios, ¿qué? Padre. En este caso, ¿quién elige? El Padre. En santificación ¿de qué? Del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu aquí en este versículo? Santifica. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Quién dio su sangre? Jesucristo. ¿Se da usted cuenta? 3 personas con funciones diferentes, pero la Biblia afirma que no solamente son 3 personas, son un solo Dios. ¿Cierto o no? Es de una manera clara, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Siempre que en el Nuevo Testamento se menciona la creación, aparece Jesús. Siempre.
Y eso nos testifica ¿qué? Simple y sencillamente que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ahora, regresemos a nuestro versículo, o nuestro pasaje, Juan capítulo 1, pero avancemos. Versículo 4. ¿Lo tiene? Versículo 4. En él, ¿a quién se refiere en él? En el verbo. Acuérdense, el tema es el verbo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí se menciona dos cosas, luz y vida. ¿Sí lo ve? Luz y vida. Fíjese que la palabra vida se menciona 42 veces aproximadamente en el Evangelio de Juan. 42 veces. De hecho, cuando usted busca, en los otros evangelios se menciona menos. Porque Jesús, bueno, mejor dicho, el propósito de Juan. ¿Se acuerda que le decía yo hace 8 días en la introducción de que el propósito de que Juan escribe este evangelio es de que, y lo leímos en Juan 20, es de que todo lo que fue escrito es con el propósito de que creamos y podamos tener vida eterna. Entonces, precisamente una de las palabras que más se menciona en este evangelio es la palabra vida. De hecho, la palabra o la frase vida eterna son de las que más se menciona también en este evangelio. Pero también viene la palabra luz, se menciona 17 veces. Son palabras que Juan usó mucho en sus escritos, también en las cartas que escribe, pero específicamente aquí Juan las registra porque las dijo Jesús. Ahora bien, ¿se acuerda que, por ejemplo, y por lo menos usted ha escuchado que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, no lo busque, que dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Pero también en otra ocasión dijo, yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. Jesús en sus palabras estaba enfatizando sobre la vida. ¿Por qué? Pero él estaba diciendo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Y esto nos afirma simple y sencillamente el propósito de que si Jesús es la vida, tiene la vida y por eso es que puede dar vida eterna. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos ahora a Juan capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tiene? Juan 5, 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere. Jesús dijo, yo soy la vida. Pero él también, según este versículo, dice que él al que quiere le da vida. Le da vida al que él quiere. Da vida. ¿A quién le tiene que dar vida? A los muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso necesitamos vida. Porque en realidad, si nosotros meditáramos un poquito, cuando nosotros salimos a la calle y encontramos a personas que los vemos vivos, o sea, naturalmente están vivos, pero espiritualmente ¿cómo están? Muertos.
Solamente aquel que ha creído en Jesús es el que está vivo espiritualmente. Y es porque Él le ha dado vida y Él nos ha dado vida. Pero veamos un poquito más, Juan capítulo 8, versículo 2. Porque acuérdense, estamos viendo que Jesús y el Evangelio de Juan viene mucho la palabra vida y también la palabra luz. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y otra vez, luz y vida. Esa luz vino a disipar las tinieblas. Y esa luz vino a cubrir, o mejor dicho, a descubrir todo lo que estaba en tinieblas. Y nosotros estábamos no solamente muertos, andábamos en tinieblas. Andábamos perdidos, andábamos sin rumbo, andábamos simple y sencillamente sin saber a dónde ir. Pero cuando vino la luz de Jesús a nuestro corazón, alumbró y empezó a disipar nuestras tinieblas. Y Él empezó a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, porque estábamos cegados, no sabíamos a dónde ir, no teníamos rumbo. Pero Jesús, que es la luz de este mundo, vino a disipar toda tiniebla en nuestros corazones. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Y aquí viene la razón por la cual mucha gente se va a condenar. Vea lo que dice. Y esta es la condenación. Y viene 2 puntos, ¿verdad? Es como una definición que se da aquí. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, si nosotros queremos realmente andar en la luz de Jesús, tenemos que venir a Él. ¿Para qué? Para que descubra todas nuestras tinieblas. ¿Sabe por qué mucha gente en realidad no se quiere acercar a Jesús? Porque le gusta vivir en las tinieblas. Le gusta estar haciendo lo malo. Le gusta vivir de esa manera. Pero claramente el pasaje dice, esta es la condenación. Vino la luz a este mundo, pero los hombres decidieron amar más sus tinieblas. Decidieron andar en sus propios caminos. Ahora, ¿por qué o cuál es la razón por la cual se menciona estas 2 palabras, vida y luz, en este pasaje que estamos considerando de Juan? Reflexionemos lo siguiente, hermanos. En lo natural, la vida depende de la luz. Alguien dirá, ay, ¿a poco sí? La vida depende de la luz. Fíjese, ¿qué es lo que dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, ¿qué dice? Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, ¿qué es lo que dice? Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. ¿Qué dice el versículo 4? Y vio Dios que la luz era buena y apartó Dios la luz, ¿de qué? De las tinieblas, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Hasta aquí no había hierba, no había animales, no había nada. Pero lo que ya había era ¿qué? Luz. Le dije que en lo natural la vida depende de la luz. Siguiente versículo. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 7.
E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo siguiente. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dios estaba preparando todo para que hubiera vida aquí. Versículo siguiente. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la tierra seca. Y fue así. Siguiente versículo. Y llamó Dios a la tierra seca, tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo siguiente. Y dijo Dios, produzca ¿qué? La tierra hierba verde. Se tenía que crear un ambiente propicio, adecuado, ¿para qué? Para que hubiera vida. Porque la vida depende de la luz. Ahora, yo no sé, y aunque ese es otro tema, pero yo no sé si usted se da cuenta que hasta más adelante se crea el sol. ¿Y cómo es de que había luz? Ahí se los dejo de tarea. Pero ¿se da cuenta? En lo natural, la vida depende de la luz, pero eso también opera en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz que viene a disipar las tinieblas de nuestra vida, y Él es el que en un momento dado nos da vida. Él tiene que disipar las tinieblas antes para darnos vida. Para tener vida eterna en Jesús, primero son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. La luz del Evangelio nos trajo vida. Vea conmigo segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Creo que es el versículo. Desde el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús, la luz de este mundo, vino. Y cuando Él está en un lugar, la luz empieza a disipar las tinieblas. Cuando Jesús llega realmente al corazón de alguien, empieza a disipar sus tinieblas. Y entonces es alumbrado los ojos de su entendimiento. ¿Por qué es alumbrado? Porque hay necesidad que tenga que ser alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Porque andamos ciegos, andamos a oscuras. ¿Qué diferencia hay entre alguien que es ciego, que no ve absolutamente nada, a alguien que ve, pero está en un cuarto completamente oscuro? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Porque el que puede ver y está en un cuarto completamente oscuro, ¿qué va a ver si está completamente oscuro? Nada. Entonces, cuando viene, es presentado en el evangelio en alguien, en ese momento la luz del evangelio disipa las tinieblas de su mente para que pueda creer en el evangelio. Quiero ir a las conclusiones, hermanos, porque algunos de ustedes a lo mejor cuando escucharon que dije algunas enseñanzas van a ser largas, a lo mejor pensaron, híjole, van a predicar unas 2 horas, no necesariamente, ¿verdad? Pero quiero ir a las conclusiones, hermanos. El Verbo se hizo carne, y gracias a Dios por eso. Emmanuel, Dios con nosotros, y solo Él es el que da vida, y solo Él es la luz de este mundo. Y cuando Jesús llega a un lugar, viene para darnos vida, y viene para disipar toda tiniebla de nuestro corazón, toda tiniebla de nuestro entendimiento. Los seguidores de Jesús no andamos en tinieblas. Porque uno de los versículos que precisamente leímos es de que todo aquel que realmente cree en Él
no andará en tinieblas. No, o sea, un verdadero seguidor de Jesús no andamos en tinieblas, hermanos. Y si usted anda en tinieblas, o sea, anda todavía sin rumbo, anda todavía llevando una vida que testifica que usted está en tinieblas, cuestiónese usted mismo si realmente está en Cristo. ¿Por qué? Porque claramente el texto dice que aquel que cree en el Hijo de Dios no está en tinieblas, no anda en tinieblas. ¿Sabe qué? Sino que andamos en la luz del Evangelio, en la luz de Cristo, y nos tenemos que comportar como hijos de luz. Que es lo que dice, que es lo que escribe Pablo a los Efesios, que seamos hijos de luz, hijos de luz. Adoramos a aquel que vino a darnos vida. Yo no sé si usted puso atención, pero uno de los cantos, de hecho creo que sí fue el primero que cantamos, que era ¿qué? Creador de vida. Creador de vida. Porque adoramos a aquel que vino a darnos vida, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Adoramos al creador de vida, no solo al creador del universo, sino a aquel que nos vino a dar vida. Amamos a aquel por el cual nosotros tenemos vida, o sea, Jesús. Agradecemos a Dios que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó, como dice otro versículo, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesús. Cuando usted y yo vemos este tipo de pasajes como Juan 1, no nos queda más que glorificar el nombre de Cristo. No nos queda más que alabar su bendito nombre. Amén. Porque aún en medio de las dificultades, Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido darnos vida. Y hay una promesa: si creemos en Él, tenemos vida eterna y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Yo no sé cuántos de nosotros estamos agradecidos, pero les invito a que nos pongamos de pie y le agradezcamos al Señor que Él es nuestro Dios. Él es el que ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para conocer esta verdad. Padre, en el nombre de Jesús te honramos y bendecimos el nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Señor, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que otros hombres hayan mal entendido o mal entiendan, Señor, acerca de quién es Jesús. Como vimos en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, para nosotros hay un solo Dios y un Salvador. Y a ese Dios todopoderoso es a que honramos, a ese Hijo de Dios, a ese Salvador que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros en esta mañana honramos y adoramos. Gracias por la presencia del glorioso Espíritu Santo en nosotros y en medio de nosotros. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Señor, tu evangelio ha venido a alumbrar nuestro entendimiento y ha venido a darnos vida en abundancia, vida eterna, no por nosotros, sino por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador, a quien le damos gloria y honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues de esta manera estamos terminando, terminamos la transmisión.